Jesús, Jesús. Salmo 91. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Oh, tu compasión no fallará. En mis batallas tú me guiarás, pues todo lo has ganado por mí. Eres mi libertador, eres mi libertador. A ti clamaré y tú me respondes. Eres mi libertador, eres mi libertador. Confío en tu amor, eres fiel también, Señor.
estás aquí, Dios, hacedor de milagros. Tú estás aquí, tú estás aquí, Dios, todo lo puedes, tú obrarás a mi Tú estás aquí, tú estás aquí, tú obrarás a mi favor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú obrarás a mi favor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú obrarás a mi favor. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú obrarás a mi favor. Dios, hacedor de milagros. Tú estás aquí, Dios, todo lo puedes, tú obrarás a mi Buenas noches mis hermanos, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos? Espero que por gracia, por misericordia de nuestro Señor estén todos bien. Los saludo desde aquí, desde mi casa, y me siento un gran halago, ¿no?, por poder nuevamente compartir con ustedes todo lo que Dios pone en mi corazón. Antes de empezar, vamos a orar para que el Espíritu Santo esté hablando a cada uno de ustedes a través mío. Señor Padre Celestial, yo te doy muchas gracias porque nuevamente, Señor, puedo estar aquí compartiendo, Señor, de tu palabra con mis hermanos y a todo aquel, Señor, que esté conectado en este tiempo a través de este medio. Señor, yo en esta hora te pido que perdones mis pecados, Señor, mis faltas del día. Señor, que limpies mi corazón para presentarme ante ti, Señor, con un corazón puro, con un corazón limpio, humillado, Señor, en tu presencia. Señor, yo te doy muchas gracias, Señor, porque sos un Dios bueno, porque sos un Dios fiel, porque nos amás, Señor, como nadie puede amarnos, Señor. Señor, yo te pido que en este momento, Señor, mi carnalidad, toda mi humanidad, Señor, muera y que sea vos, Señor, hablando a través de mí. Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de este tiempo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén, Señor. Bien, en este tiempo estamos todos, ¿no?, muy prendidos a lo que es la tecnología. Cualquier cosa, cualquier duda que tenemos, generalmente lo primero que hacemos es vamos al Google, Wikipedia y bueno, cuantas otras páginas más que hay por ahí. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos nuestro propio Google, nuestra propia Wikipedia, ¿no? Y nuestro Google, nuestra Wikipedia,
es el gran libro de la vida, ¿no? El libro de la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Ese libro de vida que nosotros la conocemos, y la conocemos así separada como en dos partes, ¿no? Está separada por un hecho muy trascendental para nosotros los hijos de Dios. La Biblia sabemos que está separada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero esto que esté separado así en dos partes no quiere decir que una parte apunte a una cosa y que la otra parte, que sería... no nos habla de otra cosa. Es el complemento, es la extensión del otro. Ahora vamos a leer algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para que veamos cómo están todos relacionados. Vamos a empezar leyendo en Éxodo 15:2. Y Éxodo 15:2 nos dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Seguimos con el Antiguo Testamento. Dice, vamos a los Salmos ahora. Salmo 86:9, que nos dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Leemos uno más en los Salmos, el 99:5, que nos dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Y ahora vamos a leer algunos del Nuevo Testamento. Vamos a leer Mateo capítulo 2, verso 1 y 2, que dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y ahora vamos a Lucas 2:20, que nos dice: y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto como se le había dicho. Y el último en el Nuevo Testamento que vamos a leer es Juan 4, capítulo 4, verso 23. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Bien, podemos ver que todos los textos que leímos, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, todos apuntan a lo mismo. Todos nos hablan de la adoración a Dios. Y nos hablan de la adoración a Dios en diferentes tiempos en el que transcurren los hechos de las Sagradas Escrituras. Y hoy quiero compartir con ustedes sobre esto, ¿no? Sobre la adoración a Dios. Y ahora, ¿qué es la adoración a Dios? Adorar a Dios es cuando en lo espiritual es la actitud que tomamos cuando entramos en la presencia de Dios. La adoración es algo que ocurre en nuestro ser interior, es algo que ocurre en lo más profundo de nosotros. La adoración es propio de cada uno, ¿no? Es por eso que podemos adorar a Dios en
en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. ¿Por qué? Porque la adoración a Dios no tiene absolutamente nada que ver con lo físico, ni con lo mental. No tiene nada que ver con lo material. La adoración a Dios es un estado netamente espiritual. Para adorar a Dios no es necesario que estemos parados, que estemos sentados, que estemos quietos o saltando, arrodillados. La posición física o lo que estemos haciendo no es lo importante. Lo importante para adorar a Dios de verdad es nuestra disposición, es la humillación de nuestro corazón ante el Señor. Es presentarnos ante Dios con un corazón sincero, con un corazón abierto, con un arrepentimiento genuino de nuestros pecados, de nuestras malas acciones, buscando esa maravillosa relación íntima con Él para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, como leímos en la palabra. La adoración, llegar a la adoración a Dios, es el punto máximo de nuestra relación con Él. Para llegar a la adoración siempre tenemos que empezar con una oración. Y ahora me voy a detener un poquito en lo que es la oración, ¿no? Comúnmente decimos que orar es hablar con Dios. Y sí, esto es verdad, orar es hablar con Dios. Pero esto no es toda la verdad. Es solo parte de la verdad, porque la oración es mucho más que hablar con Dios. La oración es experimentar a Dios en nuestra vida, tener comunión estrecha, cercana, íntima con Él, porque de esa manera pasan cosas muchísimo más grandes que solo hablar con Dios. Cuando nosotros nos dirigimos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos con Dios, lo hacemos de dos formas. Sí, lo hacemos de dos maneras. Una es pedirle cosas a Dios, ¿no? Y la segunda es darle a Dios. En el punto 1, que es para pedir a Dios, es importante para entrar en la adoración a Dios. Sí, claro que es importante. Porque pedimos perdón por nuestros pecados, porque confesamos nuestros pecados ante Dios, porque cuando nosotros pedimos, presentamos las peticiones, pedimos por el que está necesitado, por el que está enfermo, porque intercedemos por algo, por alguien, porque clamamos por ciertas situaciones, por enfermos. Y el punto 2, que es para darle a Dios, y acá, antes de seguir con el punto 2, yo me hago una pregunta y hago una pregunta en general, ¿no? Si qué es más importante para adorar a Dios, si el punto 1, que es pedirle a Dios, o el punto 2, que es darle a Dios. No está bien hacer una comparación o ver si uno es más importante que el otro. Lo que sí podemos observar, lo que sí se puede notar es que uno es mejor que el otro. Pero ¿por qué digo que uno es mejor que el otro? No es que en realidad lo digo yo, sino que lo dice la palabra de Dios, lo dice. Y para eso me voy a leer que Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados
y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es mejor entonces dar que recibir. Entonces es más valioso, es más calificado es dar que pedir. ¿Por qué es menos importante pedirle a Dios que darle a Dios? Porque cuando nosotros le pedimos algo a Dios, ponemos al hombre, ponemos a la circunstancia, ponemos a las necesidades en primer lugar ante Dios. Pero, sin embargo, cuando nosotros damos a Dios, cuando nos entregamos a Dios, Dios es el exaltado, Dios es el engrandecido, Dios es el adorado, porque ponemos a Dios en primer lugar por sobre todo. Y ahora, el de darle a Dios, lo voy a tratar de profundizar un poco más. Y para eso vamos a ver 4 puntos en darle a Dios. El punto 1 es darle gracias a Dios. Y dar gracias a Dios es el inicio, es como el punto de partida de nuestra relación con el Padre. Porque cuando nosotros damos gracias, estamos abriendo el camino para llegar hasta Dios. Debemos darles gracias desde lo más profundo de nuestro ser. Podemos usar palabras muy bonitas, podemos estudiarnos letras muy lindas, podemos armar una oración previa, pero a Dios no le podemos mentir, porque hay algo de nosotros que Él conoce muy bien y lo conoce muy a la perfección, y ese algo nuestro que Dios conoce muy bien es nuestro corazón. Él sabe absolutamente todo lo que hay adentro, hasta esas cosas más mínimas que nosotros por ahí quizás tratamos de ocultarlo allá, muy adentro, muy en el fondo. Dios lo sabe, Dios lo conoce. Tenemos que ser agradecidos por todos y en todo momento, constantemente. En nuestra acción de gracias a Dios tenemos que ser como el río que fluye, que corre constantemente, ¿no? Y dar gracias a Dios no tiene que ser solo con nuestra boca, de nuestra boca para afuera. Dar gracias a Dios tiene que ser con todo nuestro ser, con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de actuar con los demás, cómo somos en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, cómo somos como empleados, como patrones, como jefes, en nuestra vida diaria. El punto 2 es dar alabanza a Dios. ¿Y qué es alabar? Cuando nosotros decimos alabar a algo, alabar a alguien, ¿qué es? Alabar es reconocer las virtudes, es reconocer las capacidades de alguien. Cuando le decimos a alguien: ¡qué buen trabajo que hiciste! ¿Cómo te quedó eso? Cuando decimos en nuestra casa: ¡qué rico que cocinás! ¿No? Eso es alabar. Pero el único digno, el que se merece la suprema alabanza, es Dios, porque sus virtudes, sus cualidades son inagotables. Porque sus virtudes, como dije, sus cualidades no se terminan nunca, y son como el agua del río que fluye, que corre, ¿no? Que pasa y que pasa y no se acaba nunca. Cuando alabamos a Dios, confesamos su gran nombre, ¿no? Ese nombre que es sobre todo nombre.
Y así, cuando nosotros alabamos a Dios, revelamos su ser a los demás, revelamos su esencia, no su identidad. No es que estamos dando a conocer para que sepan que Dios existe, sino para que cuando alabamos a Dios es reconocer lo que es Dios. El punto 3 es dar amor a Dios. Desde el momento que conocemos a Dios, desde el momento que tenemos ese encuentro personal con Él, desde el momento que nosotros le permitimos que Él sea el amo, el Señor de nuestra vida, nuestra relación con Él va en constante crecimiento. Le damos gracia, le damos alabanza, le damos amor, pero el amor que le damos realmente es solo un poquitito de ese gran amor por el cual Él nos creó. Porque Dios nos predestinó en amor. Y nos predestinó en amor y lo hizo para Él, solo para Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos sus hijos. Quiere que le devolvamos ese amor incondicional que Él nos da. Dios nos ama con toda su capacidad. Y la capacidad de Dios, como dije antes, no tiene límites. Por eso tenemos que amarlo con todo nuestro ser. Y tenemos que poner toda nuestra voluntad para amarlo y agradarle solo a Él. Y ahora el cuarto punto, ¿no? Que es dar adoración a Dios. Y esto es la cumbre, es como llegar al pico de la Aconcagua, al Everest, porque es el punto máximo al que podemos llegar en nuestra relación con Dios. Y esto es porque la adoración es exclusivamente para Dios y para nada ni nadie más. Y es el punto máximo porque cuando estamos cara a cara con Dios, con el Padre, es cuando nos postramos, es cuando nos humillamos en su presencia. La realidad de la adoración a Dios es que tenemos el acceso directo al trono celestial. Y esto está mucho más allá de lo que nuestros sentidos naturales pueden notar, porque traspasa de lo carnal, porque traspasa de lo material. La verdadera adoración a Dios se da en la dimensión espiritual. El tabernáculo que Dios mandó a construir a Moisés, que fue utilizado como templo de adoración a Dios, y sabemos que su uso estaba limitado o restringido a pocas personas. Tenía lugares con el acceso prohibido, y esto era como símbolo de la separación que había entre Dios y el hombre por el pecado de la humanidad. Este templo de adoración fue algo material, que se podía ver, que se podía tocar, y que fue construido por el hombre, más allá de que Dios dio instrucciones muy precisas de cómo habría que hacerlo. Todo lo que toca el hombre es imperfecto, ¿no? Pero hay un verdadero templo de adoración que está por sobre todo eso, y es en el templo de adoración donde está el gran sumo sacerdote Jesús, que es Jesucristo, y es donde está reinando ahí sentado junto al Padre. Ese es el verdadero tabernáculo, ese es el verdadero santuario celestial, porque es un lugar completo, es un lugar que está hecho a la perfección, porque fue hecho solo por la mano poderosa de Dios. Jesús, con su gran sacrificio en la cruz, nos dio el acceso directo que hoy tenemos a ese lugar santísimo, a ese tabernáculo celestial que construyó Dios, que es el trono
de la gracia de Dios, donde se da la verdadera adoración. Es en ese santuario celestial donde tenemos que buscar vivir. ¿Por qué? Porque allí siempre hay gloria, hay alabanza, hay amor, hay adoración. Y Dios hoy nos invita a entrar en el Espíritu y hacerlo por fe. Y no solo que nos invita a entrar, sino que nos invita a vivir ahí delante del trono. Hermanos, constantemente tenemos que buscar ser adoradores en espíritu y en verdad. La verdadera adoración no se da con una buena oración, no se da con hermosas canciones que cantamos, con palabras maravillosas, con un gran sermón, con todo montando todo un espectáculo a veces, ¿no? La verdadera adoración a Dios la hacemos cada uno de sus hijos con nuestra propia vida, con nuestros propios actos, cómo nos movemos, cómo nos ven, mostrándonos como verdaderos hijos de Dios, buscando todos los días parecernos cada día más a Jesús. Eso es adorar a Dios, ¿no? Porque esto es lo que más le agrada a Dios, que tengamos el corazón totalmente rendido, totalmente entregado y dispuesto a hacer su voluntad. Por último, les quiero compartir Romanos capítulo 15, verso 11. Ya para ir terminando, y dice: y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Aquí marca que Dios no hace diferencia, que Dios está con los brazos abiertos esperando que todos los alabemos. ¿Por qué? Porque todos somos necesitados de Dios. Más en este tiempo difícil, ¿no? Pidámosle al Espíritu Santo que aumente nuestra fe, que renueve nuestra fuerza. Nosotros sabemos que Cristo vuelve pronto, y pidámosle que nos dé fortaleza y que cada día de nuestra vida estemos más preparados para cuando Jesús vuelva por su iglesia. ¿Para qué? Para que podamos ir a ese tabernáculo celestial junto a Él para adorar a nuestro Padre amado por la eternidad. Hermanos, los quiero mucho y espero que pronto podamos estar juntos, reunidos, abrazándonos en el amor de Cristo. Antes del universo eras tú, y con tu voz creaste la luz. Eres el Verbo revelado, mi Cristo, Cordero de Dios, perfecto sacrificio de amor, que en una cruz mi culpa llevó. El gran misterio de tu gracia reflejada en mi Redentor. Jesús, Jesús, Salvador y Rey. Jesús, Jesús, príncipe de paz, nombre sobre todo nombre, Jesús.
Jesucristo el Mesías, eres el camino al Padre.